Hola, bienvenidos a Cabal Café, un podcast con Lucía y Franci. Lucía es especialista en el procesamiento de café y desde hace 10 años empezó a viajar a los beneficios húmedos para hacer fermentaciones. Y quien les habla, Franci, estudié agroforestería en Colombia y seré la voz de todos los productores que se sienten confundidos por lo que sucede en el tanque. Hola Lucía, buenos días, qué bueno escucharte de nuevo en este nuevo año 2024. ¿Cómo estás y cómo pasaste este fin de año? Hola, Franci. Bien, gracias. Aquí estoy disfrutando un poquito de descanso. Bueno, nosotros, Nick y yo, no logramos descansar tanto esta Navidad y Nuevo Año porque, como muchos productores en Latinoamérica, esta es plena cosecha. Es cuando estamos lo más ocupados. Entonces, el café no para. Tuvimos que estar procesando, fermentando, lavando, secando café estos días, pero ahorita esta semana, primera semana de enero, tenemos unos días de descanso por las festividades, por Navidad. Los recolectadores también tomaron su descanso, entonces por eso también nos dio a nosotros. Sí, No hay tanto café en este momento, pero ya he visto que empieza otra vez. Entonces es algo muy interesante esa carrera de trabajar en café. Estamos a la merced de la naturaleza, del clima, para ver cómo organizamos nuestra semana. O sea, de ajá, hecho, tengo muchas personas que en este mes, en enero y febrero, vienen compradores o amigos, vienen a Guatemala. Antigua es un lugar muy popular para venir a comprar café y a visitar. Entonces me están contactando muchos amigos para decir cuándo tengo tiempo, cuándo nos podemos juntar. Y es muy difícil para mí programar algo en 3 semanas porque no sé cómo va a ser la cosecha, no sé cómo va a ser el clima, si vamos a tener descanso, vamos a tener mucha cereza. Entonces sí es difícil programar como claro. tanto al futuro. Y me recuerdo, Lucía, en la última conversación que creo que mencionamos que la cosecha en esa zona de Guatemala, en Ciudad Vieja, estaba un poco retrasada. ¿Quiere decir que ahora ya está iniciando como de una forma más homogénea o todavía siguen recibiendo así muy pocos lotes en producción? Bueno, por lo menos hablando de nuestra finca, sí creo que se está estabilizando, ya está llegando bastante cereza y creo que el retraso que vimos al principio de la cosecha ya se está estabilizando. Entonces creo que ahorita todavía no es retraso, ya estamos como a lo normal, Ajá. pero sí vi en el reporte del clima que tal vez vamos a tener otro frente frío que puede impactar como la rutina. Y ese también está siendo un reto, me imagino, para estos primeros lotes, por la cuestión del secado, porque allá el secado generalmente es en patio, expuesto al sol, expuesto al ambiente. Entonces, estos frentes fríos supongo que es un reto en las noches para mantener como ese control de la temperatura y un secado más estable. Ay, total, no solo, como dices, nos impacta en el lado de la finca que tal vez impide un poco la madurez, pero también en el otro lado que nos detiene mucho el secado porque Ujú. hemos tenido noches muy frías. De hecho, estoy compartiendo mucho de esto en mi Instagram, que en la noche estamos bajando hasta 7 grados, 7, 8, 9 grados, que no es lo normal. Entonces, eso trae mucho sereno, mucha humedad y mucho frío y sí, nos ha retrasado un poco el secado también. Pero igual es algo que vamos a hablar como en estos próximos episodios, hablar más del secado, que yo no soy de la opinión que necesitamos tanto calor para secar, que también con bastante viento y movimiento y Ujú. mezclando, revolviendo el café, podemos lograr un secado bueno y homogéneo, pero sí es cierto que cuando estamos secando en el patio, el sol sí nos apoya bastante. Sí, me imagino. Por acá en Colombia, bueno, en la región donde estoy, en el Valle del Cauca, cerramos este fin de año con un poquito de lluvia y enero, bueno, es que hay una tradición, no sé, Lucía, si has escuchado que esto es más como, creo que España y Latinoamérica, que hablan de las cabañuelas, que son como la antigua predicción de los caficultores para el clima. Entonces decían No, ellos, contame.
Es muy interesante porque decían ellos que los primeros 12 días del año marcan, el clima de los 12 meses. Eso era como una tradición que funcionaba para los agricultores en épocas anteriores, pero sin embargo ahora el comentario es que, son muy locos los comportamientos del clima y también si se cumpliera, por ejemplo, en Colombia, en esta zona donde me encuentro, pues estaríamos en verano porque no ha caído una gota de agua en todo lo que va el año. Y eso es nuevo, porque tú sabes que aquí en esta zona sí tenemos lluvia muy constante. Ni una gota, No, ni una gota. de verdad. Wow, Sí, no lo puedo creer. estamos teniendo que salir a regar la huerta y el jardín porque sí, no es común, o sea, no necesitamos regar y ahora sí lo estamos haciendo, entonces, no sé, son como cosas nuevas para este año, a ver cómo nos va con el clima, que ha estado demasiado impredecible. Y bueno, Lucía, quería también que le contáramos a nuestros queridos oyentes lo que hemos hablado y planeado para esta nueva temporada. Primero, pues agradecerles también la acogida que tuvimos durante el lanzamiento y la primera temporada del podcast. Y también contarles que queremos seguir interactuando con ustedes, que sus experiencias, sus preguntas siempre están llegando a nuestro buzón, que como saben mantenemos abierto no solo por correo electrónico, sino también los otros espacios para compartir. Y tal vez podemos mencionar algo de lo que hemos planeado para que los productores puedan tener como una posibilidad de compartir contigo, de tener una charla y de interactuar de una manera más directa, pero eso solo lo podríamos lograr si nos hacen saber sus preguntas, si se mantienen conectados y como al tanto de lo que sucede con el podcast y los otros recursos que tenemos. Sí, el éxito de este podcast solo es por los oyentes y sus preguntas, porque nosotras estamos aquí para ser útiles. Entonces, no solo para hablar nosotros podemos hablar por teléfono y lo hacemos, pero para tener ese formato del podcast, sí, queremos aportar información que a ustedes les parece interesante o que sigue siendo confuso. Exacto. Por ejemplo, se nos ocurría en algún momento que lo vamos a anunciar un poco más formal más adelante y es hacer un espacio como un concurso o un pequeño filtro para que alguno de ustedes, de los productores que nos escuchan y que se sienten un poco confundidos, que necesitan una pequeña orientación en su procesamiento, puedan tener un espacio virtual con Lucía y conmigo para tener una asesoría un poco más directa. Sí, exacto. Es una oportunidad de ese pequeño concurso para hablar conmigo todas sus preguntas y poder tener como un plan. Por ejemplo, un productor nuevo que quiere entrar en el mundo de café de especialidad, pero no sabe dónde empezar. Entonces podemos hablar juntos para ver si el mejor camino sería tal vez naturales o tal vez si deberían hacer un proceso anaeróbico o qué quiere decir eso o qué otras cosas se pueden cambiar, cómo encontrar clientes, y todas esas cosas, como cómo hacer esos primeros pasos o tal vez si ya hicieron los primeros pasos, cómo mejorar. Entonces, lo más importante de toda esa conversación es compartir y empezar a sacar esa tradición de secretos y de guardar información, porque de esa manera no vamos a crecer. Entonces, queremos tener ese espacio y perder la vergüenza, perder ese miedo de compartir, porque creo que eso es algo muy difícil para muchos, es esa vergüenza, nos da pena compartir lo que no logramos, pero igual vamos a aprender y no importa, lo importante es mejorar y seguir adelante. Hoy, por ejemplo, en nuestro episodio vamos a tener un pequeño fragmento de lo que hemos hablado en una de nuestras conversaciones en Discord con los usuarios y diferentes productores que hacen valiosos comentarios. Entonces, ese es un pequeño ejemplo de lo que pueden encontrar en nuestros espacios informativos. Tenemos algunos comentarios de Julia de México que ha tenido dificultades con no solo su secado, sino con su almacenamiento, lo que ella ha aprendido. Y nos vamos a enfocar un poquito en el secado solar. Vamos a empezar por ahí y tal vez en una segunda entrega nos enfocamos a hablar un poco del secado mecánico y cómo nos podemos apoyar de esa manera. Porque recuerden, como hemos dicho en otras oportunidades, que no hay
una receta mágica, es simplemente aprender con lo que tenemos cómo solucionar y sacar adelante el café. Hoy queríamos reunirnos para discutir un poco temas abiertos. Hemos hablado en otras conversaciones, incluso en los episodios del podcast, sobre los retos del cambio climático que estamos enfrentando en diferentes regiones. Y adicional a eso, muchos productores están buscando estrategias para asegurar la calidad de su café, y uno de esos temas es el secado y el almacenamiento de café. Por ejemplo, en la caficultura tradicional, los caficultores estaban muy acostumbrados a procesar su café, secarlo e inmediatamente el día sábado irlo a vender a las compraventas locales. Pero en la transición al café especial, sabemos que se debe cumplir con un porcentaje de humedad y unas condiciones de almacenamiento, algo que se ha convertido en algo totalmente nuevo para ellos, pues no estaban acostumbrados y se están familiarizando. Pero con estos días intensos de lluvia, ¿qué consejos pudieran tener para afrontar esos largos periodos de secado? Porque algunos mencionan que el secado puede incluso alargarse hasta 30 días porque solo tienen en su finca marquesinas, no cuentan con el apoyo de un secado mecánico. Y después del secado, aún el reto es mantener esa humedad en las bodegas de almacenamiento en sus fincas, porque con una humedad tan alta, pues es algo bastante complejo. Entonces, como cuáles son esos consejos prácticos que pudieran tener en cuenta para afrontar como estos retos que se suman a los efectos del cambio climático. Gracias, Franci, por compartir ese contexto. Bueno, yo pienso que ese tema es muy importante y muy interesante porque lo hablamos un poco la última vez que nos reunimos con Rubén, que en el tema de fermentación hay muchas levaduras, diferentes bacterias, muchos como cosas que podemos agregar a la fermentación para sacarle provecho al sabor, para hacer el café más complejo. Pero algo muy simple que pueda aumentar la calidad sin tener que comprar nada es mezclar, poder tener la oportunidad de mezclar el café. O sea, sin agregar levadura, solo el efecto de poder revolver la masa de café puede dar un gran avance en la uniformidad y como la consistencia del café. O sea, algo tan simple y tan básico como poder mezclar el café. Y igual en ese hilo creo que es muy parecido ese tema del secado, que muchos se están enfocando en la fermentación, en el proceso, en procesos anaeróbicos, en los tanques, y se le están olvidando la parte del secado, que puede influir aún más a la calidad, porque la fermentación tal vez es 24 horas o algo exagerado 60, pero como acaba de mencionar Franci, en el secado puede ser 30 días. Entonces lo que se hace al café por 30 días influye más en la calidad que lo que hacemos en 60 horas o algo así tan mínimo, aunque sabemos que la fermentación sí puede dar como un empujo grande en sabores y calidad, pero el secado es sumamente importante y es algo que por ser como aburrido o no sé, que no tiene como toda esa emoción que tiene una fermentación, que en una fermentación podemos oler, podemos ver el cambio, a veces cambia de temperatura, como nos mantiene más la atención que el secado. Pero creo que tenemos como un poco al revés, es la prioridad de calidad. Entonces, solo quiero como poner más enfoque en el secado, que sí es muy importante para la calidad. Y esas preguntas también es aún más importante hablar de ese tema porque, como dice Franci, no es algo que muchos pequeños productores están acostumbrados a hacer. No es que tienen mucha historia almacenando su café y ahora tienen que mejorarlo. Es que muchos están empezando de cero. Entonces, para salir de este ciclo de café comercial, café convencional. Entonces, el primer tip para mejorar es monitorear. Necesitan, como hablamos en la fermentación, tener un pHímetro para ver dónde estamos en la acidez o también tener un termómetro. Poder medir la humedad del café es sumamente importante y yo sé que muchos lo hacen en una manera muy artesanal, que lo muerden con los dientes y pueden llegar a un número como muy accurate, como muy cerca a lo que es. Ajá, aproximado a la realidad. Aproximado a la realidad. Yo ya he conocido personas que
ahí estamos con el instrumento para medir la humedad, lo muerden con el diente, dicen 13% y están correctos. Entonces, sí es posible que lo pueden lograr, pero da confianza tener un aparato, tener un medidor de humedad para tener esa confianza que sí estamos siendo consistentes. Pero la otra cosa es que muchas veces llego a beneficios que hicieron la inversión, que tienen un medidor de humedad, pero nunca lo están calibrando. Está totalmente descalibrado y piensan que solo por tenerlo, solo por haber comprarlo, debe estar correcto. Entonces, eso es algo que no se puede calibrar. En mi opinión, no se puede calibrar demasiado. Si hay personas que lo hacen una vez al año, o una vez al mes, una vez a la semana, o sea, eso es algo que se debería estar calibrando muy seguido. No toma mucho tiempo, pero también se necesita tener una muestra de referencia confiable. Entonces, por ejemplo, en Colombia nosotros teníamos muy cerca una asociación de una cooperativa que sí tenía acceso a muestras y eran gratis. Siempre daban muestras gratis. Entonces, es solo de preguntar y encontrar a alguien que les puede dar como ese refuerzo. Entonces, por favor, mínimo una vez a la semana y si lo quieren hacer más seguido, mejor para tener confianza en el medidor de humedad. Entonces, eso es como la primera parte, es dónde estamos parados y medir la humedad del café. Y creo que había otra pregunta, ¿verdad? Sí, es cierto que la calidad disminuye con un almacenamiento inadecuado. Es como una de las preguntas que más se cuestionan. Sí, 100%. Eso es algo que sí quiero que sepan que la calidad, o sea, eso es como la tristeza que he visto, que muchos productores ponen tanto esfuerzo en el campo, ponen mucho esfuerzo en la parte del proceso, en el beneficio, y después el secado es como ya, no sé, se olvidó o no saben qué buscar. Entonces, mucho café se arruina como en ese punto del proceso, en el secado. Entonces sí es muy importante tener un ojo en el porcentaje de humedad y, como ya hablamos, poder medir y saber dónde estamos empezando. Y muy parecido a la tostión, es poder medir con frecuencia para tener una curva, para tener una idea de cómo se está secando el café, si está secando demasiado al principio y después tarda mucho al final, o si toma mucho tiempo y al final tuvimos mucho calor y se logró secar muy rápido. O sea, esas dos curvas también nos pueden dar una idea de la consistencia entre un batch y el otro para saber si, esta vez salió bien y otra vez no nos salió bien, y tal vez echarle la culpa a la fermentación o echarle la culpa a algo en el proceso, pero tal vez fue porque tuvo un secado muy diferente. Tal vez se secó en 30 días y otro batch se secó en 7. Entonces, eso es muy importante, tener datos y tener como registro de cómo se está secando el café. Sí, tal vez una anécdota para contar era que cuando estábamos aquí en Colombia, que la humedad era tan alta y de repente teníamos esos días soleados, llegábamos como al punto, a 12, 11.5, lo llevamos a bodega y luego al volver a hacer como el monitoreo, otra vez estaba como en 15. Entonces, como dice Lucía, eso es importante también, como medirlo constantemente para ver el comportamiento y no tener almacenado un café en 15 pensando que ya estaba como en el punto óptimo. Sí, gracias por recordarme de esa anécdota, porque eso fue interesante, es una idea que el café se está retrocediendo, como lo pusimos a dormir en la noche como a 15 y después en la mañana amaneció a 17 y era como un pánico porque estamos como yendo al revés. Pero lo que les enseñé ahí en esa finca es que a veces los instrumentos, las herramientas pueden mentir. Entonces estábamos midiendo la humedad a 15 en la noche y 17 en la mañana. Entonces la idea, eso nos lleva a pensar que el café estaba aumentando o tomando más humedad, retrocediendo. Pero cuando hicimos la prueba con peso, o sea, tomar con una báscula una cantidad de café y tomando el peso bajó.
Es decir, que el material de la semilla no desapareció. Entonces, la masa del café se mantuvo igual y solo perdió peso por el agua. Entonces, teníamos resultados opuestos. O sea, estaba bajando en peso porque sí estaba perdiendo agua, pero el medidor de humedad nos estaba engañando porque estaba leyendo una lectura más alta, y esto es porque la manera que el café se seca, porque el café tiene como muchas capas de tejidos, entonces la humedad que estaba dentro sí estaba saliendo a la superficie. Entonces durante la noche todo lo que estaba dentro logró salir a la superficie, y por eso el medidor estaba midiendo algo más alto, aunque no es que estaba tomando más humedad. Entonces es un poco confuso y sí tenemos que tener cuidado con los medidores, y también por eso me gusta tener como varias herramientas para medir, y una báscula es como la más barata y la más fácil de usar, y eso sí nos puede dar como en conjunto con el medidor de humedad, nos da como algo más claro. Sí, y junto con este tema, y ahora que está Julia, tal vez nos puede complementar algo de México con que los caficultores puedan dejar esa tradición de ir a vender su café inmediato a un mercado local, no al mercado especial. Teniendo en cuenta estas humedades altas en finca, ¿sería correcto pensar que se pueden apoyar en el almacenamiento del café seco con estas bolsas Grain Pro para preservar su calidad? ¿Puede ser una herramienta aliada? Hola. Bueno, en mi caso, eso que mencionaron de que cambiaba la humedad de un punto a otro, a mí me pasó mucho y pues desafortunadamente sí eché a perder ciertos lotecitos porque pues como uno no es experto en café cuando empieza y dices, no, es que el aparato dice eso, está correcto, ¿no? Y recuerdo mucho una persona que me ayudaba en campo, no, Julia, no, es que mira, ya lo probé con el diente, ya lo sentí, le digo, pero es que según la técnica dice que el aparato no sé qué, ¿no? Y pero sí, efectivamente lo sentías y pues estaba todavía húmedo el café. Y bueno, son de las cosas que aprende uno que a veces los equipos, bueno, no es que se equivoquen, es que no están bien calibrados. Y bueno, lo que hicimos en nuestro caso fue tomar la muestra. Le pedí a un amigo que tiene su higrómetro y para checar si había diferencia o no, si había diferencia de un punto, y ya me explicó cómo se tenía que calibrar el aparato, ¿no? Sin embargo, bueno, va uno aprendiendo con la marcha. Y lo que estábamos haciendo es que en la finca es más húmedo, el clima tiende a ser más húmedo, no sé si tenga que ver por la altura o el microclima, etcétera. Y cuando yo ya llegaba a mi casa, que al lado está mi oficina, donde guardo pues, todo mi equipo y eso, me cambiaban las cosas y yo decía, bueno, entonces no estamos midiendo bien o algo está pasando. Y eso, ¿no? ¿Qué dices? Dices, no, pero es que hubo buen sol, ya está bien seco y todo. Y también aprendí que tenía que dejarlo enfriar, por así decirlo, o que se estabilizara para poderlo cerrar y guardar en la bolsa. Y entonces, aquí donde vivo y donde almaceno el café, el clima es menos húmedo. Sin embargo, seguí el consejo de invertir en las bolsas Grain Pro. Entonces ya checo, a veces he llegado a tener pues una variación en el grano, pero sí me ha ayudado a mantener la humedad en ese tipo de bolsas. Y otra, bueno, es que se dicen muchas cosas, ¿no? Que te recomiendan también a veces que donde almacenas el café no tenga tanta luz como lo hacen quizás en el vino, ¿no? Que son bodegas más oscuras. Digamos que donde yo almaceno el café es nivel medio de luz o media luz. Y no sé si eso es lo que también me ha ayudado, porque yo a veces he almacenado cafés hasta de 6 meses y se han mantenido en buenas condiciones. Ya cuando se lo mando al cliente válido, y digo, no puedo decir exactamente si eso ha sido, pero creo que al menos a mí me ha funcionado ese tipo de bolsas y estar monitoreando, porque una vez que ya
lo vuelvo a enviar, vuelvo a checar la humedad. Eso ha sido lo que hemos hecho. Gracias por compartir, Julia. Yo quiero regresar a unos puntos. Primero, ese punto de calibración, que sí es sumamente importante de tener el aparato, tener confianza en el medidor de humedad. Pero también quería decir que eso de tener como un número falso aún puede pasar con un aparato que está 100% calibrado, que está perfecto, porque es la manera que se está secando el grano. O sea que está jalando humedad de adentro, sacándolo a la superficie y el medidor solo está midiendo la superficie, no está midiendo como adentro de todo el grano. Entonces por eso da un número más alto en la mañana de que en la noche, porque durante ese tiempo la humedad adentro logró salir a la superficie y por eso está midiendo más alto. Entonces, para mí, en mi experiencia, muchos medidores de humedad no están calibrados, pero aún los que están calibrados pueden dar ese falso, o sea, no es falso, sí es verdad que está más húmedo en la superficie, pero no quiere decir que todo el grano subió de esa humedad. Y eso es solo cuando pasa de la noche hasta la mañana, cuando hay ese cambio, cuando se está midiendo. Entonces, otro consejo es mantener como muy consistente cuando están tomando ese número de humedad y tomarlo varias veces en el día, no solo una vez al día, pero tomarlo en la mañana y tal vez en la tarde también para ver cómo cambió. Entonces va a bajar un poquito, va a subir en la mañana, va a bajar otra vez, subir en la mañana, bajar otra vez, pero que sigue, por eso digo que seguir una curva y no solo tomar el dato como una vez al día o una vez a la semana, tomarlo lo más seguido posible. Otro buen punto de las bolsas de EcoTact o de GrainPro para mí es indispensable para café de especialidad, tener esas bolsas para guardar y para asegurar la calidad. Pero creo que muchas veces hablamos de las bolsas como una maravilla, que solo por tenerlas tenés café de especialidad y solo por tenerlas ya cumpliste un buen café. Y como lo mencionó Julia, es un error muy común, es meter el café como para querer guardarlo rápido, sacarlo del sol, sacarlo de donde está secando, ponerlas en las bolsas, cerrar las bolsas y dejarlo. Y entonces todo ese calor, toda esa humedad sigue en el ambiente, en las bolsas y sí puede seguir un ambiente más húmedo. Entonces, sacar el café, ponerlo en las bolsas, pero darle esa oportunidad de enfriar, de bajar de temperatura y después poder cerrar. Pero también he visto ese error que a veces no, la bolsa está como media cerrada, como, no sé, como doblada, como una bolsa de chips y ahí tampoco está logrando el efecto que es necesario. Y creo que algo importante es este concepto de tener las bolsas GrainPro, no solo por tenerlas, pero lo importante es cómo está el café entrando en las bolsas. O sea, si tenemos la medida incorrecta, que están entrando a 13 o 14 y no a 11, a 12, y la estamos cerrando y guardando ahí es donde se van a mantener y esa humedad puede ser demasiado alta y el café aún puede cambiar. Y igual tal vez le estamos echando la culpa a las bolsas, que hice esa inversión en esas bolsas y el café igual se arruinó o cambió. No se arruinó, pero cambió durante 6 meses y no necesariamente fue porque falló la bolsa, pero porque el material antes de ponerlo adentro tal vez no estaba lo suficientemente seco para aguantar ese periodo de almacenamiento. Entonces solo quería como reforzar ese punto. Otro punto que parece muy obvio con el tema del almacenamiento de café es la contaminación cruzada, porque a veces es muy común guardar el café donde se guarda la gasolina o los desinfectantes del piso que son tan olorosos, y puede ser que muchos lo saben, pero tal vez para estos pequeños productores que están iniciando, pues puede ser algo muy, muy nuevo y fácilmente es como una de las historias que más cuentan cuando se arruina un café. También en el secado, porque un amigo me contaba que muy inocente puso a secar su café y puso a secar un maíz. Y pues parece que no hacía daño, pero luego el café sabía como a caldo. Entonces, pues parece como muy obvio, pero vale la pena como recordarlo. Total, y Franci, como dices, muchos de esos pequeños productores es la primera vez que están almacenando café. Tal vez no tienen 3 bodegas, una bodega para el fertilizante, otra bodega para la limpieza y otra bodega para café. Entonces es muy natural
poner todo en cualquier bodega y tal vez no pensarlo que el café ya está seco y ya está, no sé, como sano, ya por tener las bolsas está protegido, pero no es cierto. Y cuando está en ese punto de humedad, está como más como una esponja y puede absorber esos olores aún más fácil que cuando está más húmedo. Entonces, sí, tener como mucho cuidado que el café aún a esa humedad sigue siendo permeable y se puede absorber todos esos olores. Sí, y otra como recomendación que es de lo que va uno aprendiendo, también ponerlo sobre una tarima o sobre algo para que no quede directo a piso, ni pegarlo a la pared, porque digo, son cosas que va uno aprendiendo, dices, no, lo voy a pegar bien la estiba para que no se me caiga, ¿no? Entonces la pared, si no está en un lugar bien, pues tiene humedad y el piso, pues también hay humedad, ¿no? Entonces también como que una recomendación y a veces si no tiene uno tarimas, como dices, pues a lo mejor algún tipo de tablas o algo que te ayude a que no esté a nivel de piso y yo también a pequeñitos productores que conozco pasa lo que dices, no tienen muchos espacios para almacenar, pero al menos les digo, a ver, de este lado las bombas, pero lo más alejado y de este lado pones tu café y todo para que no, pues no haya ese riesgo porque desde que entras dices, no, es que aquí hay fertilizante o hay algo y entonces todo el trabajo que hacemos se nos puede echar a perder en tan rápido, ¿no? Eso también. Sí, eso también me hace pensar como en el humo de la cocina. Eso también puede afectar mucho. Entonces, no, gracias por compartir eso, Julia, porque igual todos así aprendemos un poquito a poquito y ojalá podemos compartir para evitar esos errores comunes cuando alguien está empezando. Hemos llegado al final de esta interesante conversación. Muchas gracias también a todos por unirse y compartir un poco de sus opiniones. Y para cerrar, recordarles que pueden participar en estas discusiones. Esas discusiones de Discord están abiertas a todos. Toda esa información, cómo unirse a Discord y cómo participar en esas conversaciones, está en las notas visibles. Si tienen alguna duda de cómo pueden participar o si tienen algún tema en especial que les gustaría que fuera el centro de discusión, pues pueden animarse y escribirnos y los vamos a tener muy en cuenta. También puedes suscribirte para recibir correos ocasionales con contenido informativo ingresando a la página web luxia.coffee, luxia.coffee. Allí también encontrarás información y videos sobre la microbiología del café. Exacto, así es. Bueno, Franci, siempre un placer hablar juntas. Sí, súper. Vendremos con próximas noticias en esta nueva temporada, así que esperamos que se mantengan al tanto y nos vemos a la próxima. Muchas gracias, Franci. Chao, pues. Chao, pues.